Presenta diputado iniciativa de acuerdo para solicitar la ejecución de la sentencia referente a la pérdida del registro del Partido Encuentro Social en Chihuahua. Dentro de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, el diputado por parte del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa con punto de acuerdo, a fin de solicitar se lleve a cabo la aplicación y ejecución de la sentencia sub-rec-427-2019, dictada el 7 de agosto del 2019, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se proceda en términos aplicables a esta representación. Dicha iniciativa fue turnada a la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Chihuahua para su análisis. Este asunto es muy importante para la vida ordinaria del Congreso. Tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con la misma normativa, la misma ley orgánica. Sin entrar en debates de personas, mi respeto a los 4 integrantes del grupo parlamentario hasta su disolución del Partido Encuentro Social, mi respeto a sus personas, a sus trayectorias, a su trabajo político y a toda su agenda legislativa. Ha sido una instrucción del Comité Ejecutivo Nacional, de la dirigencia que encabeza el presidente Alejandro Moreno, buscar lazos, agenda de inclusión de nuevas fuerzas, de nuevos incrementos en el tema de la agenda legislativa, y por eso el día de hoy se suma una legisladora al grupo parlamentario del PRI, Marisela Sainz, que hace oficial ya con sus recibos en la Junta de Coordinación y demás, y buscaremos la alianza legislativa, no nomás como número en el grupo parlamentario, sino en proyectos y propósitos. En ese tenor también me informa la Dirección Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, con la participación del Comité Directivo Estatal, que el día de hoy se dio entrada y está por darse sentencia el incidente de ejecución de sentencia en la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso he retirado la urgente resolución, porque estaremos en espera ya de la resolución del Tribunal de la Sala en Guadalajara. En este tenor, el acuerdo es que esta 66 legislatura acuerda se aplique la ejecución de la sentencia SG/JRC/37/2018 y acumulados emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se resuelve el fondo respecto a la pérdida de registro del Partido Encuentro Social de Chihuahua. Y con ello se instruye a la Secretaría de Administración proceda a dejar de tal tratamiento de grupo parlamentario a los diputados emanados de tal partido, con todas las consecuencias derivadas de lo dispuesto en la aplicación jurídica aplicable. En el caso hipotético de no ser tomadas las consideraciones apegadas a derecho de la resolución respectiva, se estará en desacato en mandato judicial con posibles consecuencias administrativas y hasta penales en su caso. Atentamente, Omar Bazán, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Entrego a usted, presidente, las sentencias, la resolución y todo lo que esto acompaña para el tema de que ya la área jurídica, que también ya se le presentó oficio al secretario jurídico de administración, tanto usted como presidente, y al área también de la Junta de Coordinación, a la Secretaría de Administración, para sus efectos correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Exhortan a la Comisión Federal de Electricidad y Profeco para atender deficiencias y fallas en suministro, tarifas y cobro de servicio eléctrico. Los integrantes de la 66ª legislatura del Congreso exhortaron a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado de Chihuahua para que atiendan las demandas, quejas, reclamos, deficiencias y fallas en el suministro, tarifas y cobro del servicio eléctrico que se les brinda a los habitantes. Estas acciones se visibilizaron a través de un punto de acuerdo de urgente resolución, presentado por el diputado Misael Maín Escano, quien detalló que también se contempla la posibilidad de establecer mesas de diálogo entre las dependencias involucradas y los legisladores, a fin de atender o erradicar la problemática antes expuesta. Mencionó que en días pasados atendió a diversos grupos de ciudadanos de Ciudad Juárez, quienes denunciaron una alza injustificada en las tarifas del suministro eléctrico, es decir, un incremento de entre un 500 hasta un 900% en relación a recibos anteriores.
denunció ante la Diputación Permanente que en Ciudad Juárez existe una condición histórica en la que año con año en estas fechas se da un aumento excesivo en las tarifas eléctricas y los ciudadanos protestan. Incluso se llegan a tomar las instalaciones de la CFE para hacer valer sus derechos. En este tenor refirió que de acuerdo a las denuncias y quejas de los ciudadanos en Ciudad Juárez, determinaron que ninguna autoridad administrativa les ha brindado la atención y el apoyo para solucionar dicho problema. Comparezco ante esta Diputación Permanente a fin de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la Comisión Federal de Electricidad y asimismo exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Chihuahua a efecto de que atiendan las demandas, quejas, reclamos, deficiencias y fallas en el suministro, tarifas y cobro del servicio eléctrico que se brinda a los habitantes en el Estado de Chihuahua, así como contemplar la posibilidad de establecer mesas de acuerdo y diálogo entre las dependencias involucradas y legisladores a fin de atenuar o erradicar la problemática antes expuesta. Todo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hace unos días el suscrito, en mi carácter de representante popular, atendí a unos grupos de ciudadanos en el municipio de Juárez, a efecto de escucharlos en relación a una alza injustificada en las tarifas por suministro eléctrico. Los habitantes de ese municipio y de las diferentes colonias me indicaron que al revisar su último recibo de cobro, advirtieron un alza que va desde un 500 hasta un 900% en relación a su recibo anterior, lo cual, evidentemente, está en detrimento de su economía y además no encuentran la razón del cobro excesivo. Razón por la cual indican que han acudido en varias ocasiones ante las oficinas de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, sin que les atiendan y menos les solucionen su problema. Por el contrario, se ven amenazados con el corte del suministro y obviamente mermar el derecho a la vida digna que todo ser humano debe tener. Por otra parte, y como se puede advertir, existe una condición histórica en el Estado, particularmente en la franja fronteriza, en la que año con año en estas fechas se da un aumento excesivo en las tarifas eléctricas y los ciudadanos año con año protestan, incluso se llegan a tomar las instalaciones de la CFE para hacer valer su derecho. Ante la anterior queja y demanda y a efectos de evitar este tipo de actuaciones, es que me permito proponer, se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, para que detenga cualquier orden de corte o interrupción del suministro eléctrico en términos de lo que establece la Ley General de Protección al Consumidor en el artículo 24, fracción primera, 16ª y 23ª. De igual manera, es intención del suscrito que este honorable Congreso impulse, propicie o genere los mecanismos para establecer mesas de diálogo que permitan a la ciudadanía del municipio de Juárez la utilización del servicio eléctrico a un costo proporcional y equitativo a los ingresos de la población. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. El ingreso promedio de los habitantes en Ciudad Juárez es de 5,000 pesos mensuales. Es evidente que el costo alto de las tarifas de electricidad merman la economía de las familias. Según se me ha indicado por estos grupos de personas con las cuales me reuní en Ciudad Juárez, ninguna autoridad administrativa les ha brindado la atención y el apoyo para solucionar esta problemática, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni la Profeco. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 174, fracción primera y 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 106 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, someto a consideración el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad del Estado de Chihuahua, a efecto de que atienda la problemática que presentan los ciudadanos del Estado, particularmente del municipio de Juárez, Chihuahua, y a su vez se detenga o suspenda cualquier orden de corte de suministro eléctrico a casas, habitación y comercios de aquella entidad, hasta en tanto no se hubieran celebrado mesas de diálogo para solucionar el conflicto. Segundo, se exhorta al delegado de la Profeco radicado en Ciudad Juárez, a efecto de que cite o gire los oficios necesarios a quien corresponda de la CFE para que tome las medidas precautorias necesarias y no vaya a dejar a los pobladores sin el suministro de la energía eléctrica por el hecho de no haber pagado esas tarifas excesivas.
Tercero, se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, así como al titular de la Profeco, para que en conjunto con personal de este Poder Legislativo se establezcan mesas de diálogo a fin de atenuar o erradicar la problemática expuesta. Económico, aprobado que sea, túrnese a la comisión que corresponda para que elabore los exhortos correspondientes, dado en el Salón del Poder Legislativo a los días del 26 del mes de agosto del año 2019. Atentamente, Misael Maynez Cano. Es cuanto, presidente. Insta Congreso a autoridades que garanticen seguridad e integridad de docentes en Chihuahua. La 66ª legislatura del Congreso local aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación y Deporte, a la Fiscalía General del Estado y a los 67 ayuntamientos, para que en conjunto generen acciones y estrategias de coordinación a fin de garantizar la seguridad e integridad de los docentes de nuevo ingreso en Chihuahua. Este punto de acuerdo de urgente resolución y presentado ante la Diputación Permanente por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza, menciona que en las acciones señaladas se contempla la reincorporación a sus plazas en las distintas escuelas de la entidad en este ciclo escolar 2019-2020. Durante la exposición de motivos, fundamentó que a partir del lunes 26 de agosto del presente año inicia un nuevo ciclo escolar, y con ello regresan a clases poco más de 700,000 alumnos de educación básica que esperan ser atendidos por un aproximado de 32,000 docentes. El legislador dijo que los índices de inseguridad representan un riesgo para la integridad de la población en general y particularmente para los maestros que llegan a las comunidades en cumplimiento de sus labores, sin conocer prácticamente a nadie. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente. René Frías Bencomo, en mi carácter de diputado de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167, 169 y 170 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta alta representación punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación y Deporte, a la Fiscalía General del Estado y a los 67 ayuntamientos para que en conjunto generen acciones y estrategias de coordinación a fin de garantizar la seguridad e integridad de los docentes de nuevo ingreso y a quienes se reincorporan a sus plazas en las distintas escuelas de la entidad, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Este día inicia el ciclo escolar 2019-2020 y regresan a clase poco más de 700,000 alumnos de educación básica que esperan ser atendidos por un aproximado de 32,000 docentes, y cada uno de ellos confía en poder centrarse en los aprendizajes de sus alumnos. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos tenido conocimiento de casos de docentes de todos los niveles que son víctimas de actos de violencia al ser amenazados o agredidos, teniendo algunos que dejar su trabajo por este motivo. En días pasados dio comienzo el proceso de asignación de plazas para los docentes que se incorporarán al servicio educativo en centros escolares ubicados a lo largo y ancho del Estado. Los maestros en su mayoría han aceptado sus plazas con la convicción de contribuir a la educación de los niños y jóvenes en las distintas comunidades. Ellos trasladan su residencia solos al lugar asignado, pero en muchos casos van acompañados de sus familias. Para nadie es desconocido que en algunas regiones los índices de inseguridad representan un riesgo para la integridad de la población en general y particularmente para los maestros que llegan a las comunidades sin conocer prácticamente a nadie. En este proceso, desafortunadamente también hay varios casos de quienes están rechazando su plaza por temor, ya que algunas localidades se señalan con un alto grado de inseguridad. En razón de ello, es que demandamos que la Secretaría de Educación, en coordinación con la Fiscalía General y los diferentes ayuntamientos, tengan a bien generar acciones y estrategias que permitan garantizar la seguridad de las y los profesores, a sabiendas de que es obligación del Estado generar la estabilidad de la población y por ende de los trabajadores de la educación, para que puedan atender y garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en las distintas aulas de la entidad. No podemos permitir que existan localidades y por ende alumnos sin docentes a consecuencia de la inseguridad. La Fiscalía debe prever los elementos necesarios para que en coordinación con las direcciones de seguridad pública de los distintos municipios establezcan estrategias de atención y vigilancia permanente de acuerdo a la relación de docente y escuelas que le entregue la Secretaría de Educación y Deporte, quien deberá dar seguimiento a cada caso
y que de esta forma pueda garantizarse el derecho a la educación y el derecho al trabajo, integridad y seguridad de los docentes y sus familias. Es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Único, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y la Fiscalía General del Estado y a los 67 ayuntamientos para que en conjunto generen acciones y estrategias de coordinación a fin de garantizar la seguridad e integridad de los docentes que se incorporan a sus plazas en las distintas escuelas de la entidad. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de la importancia del tema, solicito a esta presidencia que someta a consideración el presente asunto, para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias respectivas. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos de ley a que haya lugar, dado en la sede del Poder Legislativo a los 26 días del mes de agosto de 2019. Gracias, es cuanto, diputado presidente. Solicita Comisión de Feminicidios el estudio de ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectivas de género humano, género e interculturalidad, con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos correspondientes a la armonización en perspectiva de género. Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso Local solicitaron al Instituto de Estudios e Investigación Legislativa realizar la entrega del estudio de los ordenamientos que habrán de armonizarse con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad a la Comisión de Feminicidios. El dictamen fue presentado por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante de la Comisión de Feminicidios, quien al exponer dicha solicitud informó sobre la prioridad que ocupa dicho punto dentro de su programa de trabajo encaminado a la promoción e impulso de la armonización legislativa con perspectiva de género, al derecho interno estatal, de conformidad con los convenios y tratos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Agregó que toda esta labor atendió los estándares internacionales, derivado de las observaciones finales sobre el 9º Informe Periódico de México, aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para con esto poder seguir con el trabajo legislativo que corresponde. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer provee de un marco obligatorio de cumplimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, así como también estipula que los estados, aparte, deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de las mujeres, así como mejorar la situación de facto de la mujer, promover la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. Con fecha 29 del mes de abril del año 2019, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de punto de acuerdo por medio del cual propone instruir al Instituto de Estudios e Investigación Legislativa de este Poder Legislativo para que haga formal entrega a la Comisión de Feminicidios el estudio de los ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectiva de género, atendiendo a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres, con los ordenamientos que establecen los principios de igualdad y no discriminación, derivado de las observaciones finales sobre el 9º Informe Periódico de México, aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 70º periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 7 de mayo del año 2019, tuvo a bien turnar a las y los integrantes de la Comisión de Feminicidios la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Cuarto, ahora bien, al entrar en el estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la Comisión de Feminicidios formulamos las siguientes consideraciones. Solicito a la Presidencia, con base en el segundo párrafo, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción 17 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura parcial del presente dictamen. Con gusto, diputado.
Primero, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. Segundo, la iniciativa en comento tiene como objeto instruir al Instituto de Estudios e Investigación Legislativa de este honorable Congreso del Estado para la formal entrega a la Comisión de Feminicidios del estudio de los ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectiva de género, atendiendo los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres con los ordenamientos que establecen los principios de igualdad y no discriminación, derivado de las observaciones finales sobre el 9º informe periódico de México aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 70º periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. Tercero, el Instituto de Estudios e Investigación Legislativa cuenta con autonomía para la realización de los estudios e investigaciones que le corresponda, dotado con los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de egresos, por lo que en su reglamento, en el artículo 4, fracción 2, señala que el Instituto tendrá, además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el efectuar estudios comparativos de la legislación del Estado con la que rigen otras entidades federativas y en el orden federal e internacional. Cuarto, ahora bien, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos provee de un marco obligatorio de cumplimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como también estipula que los Estados partes deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con la finalidad de lograr la igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación del facto de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. Quinto, la convención antes mencionada obliga a los estados en su parte primera, artículo 2, inciso A, consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio y en su inciso B, adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Sexto, por lo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió sus observaciones finales en las sesiones 1608 y 1609, celebradas el 6 de julio de 2018, del cual se desprenden recomendaciones y observaciones en cuanto a las medidas que se han tomado y cuáles aún quedan pendientes para poder armonizar la legislación tanto nacional como de los estados. Séptimo, lo antes referido nos hace conscientes de los puntos de trabajo que aún no hemos podido subsanar, la discriminación contra las mujeres y los roles y estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad, la legislación que se encuentra pendiente de armonizar o de crear. Octavo, es por esto que para la Comisión de Feminicidios es importante conocer el estudio de los ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, atendiendo los estándares internacionales. Derivado de estas últimas observaciones, y a que darles cumplimiento es una prioridad en nuestro programa de trabajo encaminado a la promoción e impulso de la armonización legislativa con perspectiva de género, al derecho interno estatal, de conformidad con los convenios y tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos. Noveno, así pues, en virtud de los considerandos anteriores, esta comisión se pronuncia respecto de la necesidad del estudio de los ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectiva de derechos humanos, géneros e interculturalidad, atendiendo los estándares internacionales derivados de las observaciones finales sobre el 9º informe periódico de México aprobado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, continuar en el trabajo legislativo que nos corresponde. Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua instruye respetuosamente al Instituto de Estudios e Investigación Legislativa de este Poder Legislativo para que haga formal entrega a la Comisión de Feminicidios del estudio de los ordenamientos jurídicos que habrán de armonizarse con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, atendiendo los estándares internacionales derivados de las observaciones finales sobre el 9º informe periódico de México aprobado por el Comité
para la eliminación de la discriminación contra la mujer en su 70º periodo de sesiones en Ginebra, Suiza, Palacio de las Naciones, sala 16ª, del 2 de julio al 20 de julio de 2018. Económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría para los efectos a que haya lugar, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 26 días del mes de agosto del año 2019. Clausura Congreso, la segunda Diputación Permanente. El Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la clausura de los trabajos de la segunda Diputación Permanente dentro del primer año de ejercicio constitucional de la 66ª legislatura. El diputado presidente Jesús Villarreal Macías agradeció a sus compañeras y compañeros diputados que le acompañaron en la mesa directiva, asimismo a los representantes de los medios de comunicación y a los cuerpos técnicos del Congreso por el apoyo recibido por la realización de los trabajos. Al concluir este periodo de la Diputación Permanente, en este primer año de ejercicio constitucional, por lo que aprovecho la ocasión para hacer unas breves reflexiones. En su oportunidad, habré de dar cumplimiento a la ley en el sentido de presentar un informe pormenorizado de las actividades que realizamos en el desempeño de nuestras tareas. En innumerables momentos, y hoy lo reitero, manifesté que es un honor y un privilegio servir a los chihuahuenses en este encargo y que además estoy acompañado en esta encomienda de personas como ustedes, integrantes de la mesa directiva, comprometidas con la sociedad. Agradezco en toda su expresión el compromiso siempre evidente que ha tenido para atender los asuntos que fueron planteados ante esta representación popular, su solidaridad y entusiasmo que merecen, y su entusiasmo. Quiero dejar muy claro también la gran responsabilidad que ha asumido el titular del Ejecutivo Estatal al respetar la libertad de los poderes del Estado de Chihuahua. Quiero dejar claro que el gobernador Javier Corral ha sido y ha puesto énfasis en esto, en la libertad de los poderes del Estado, y que aquí en el Congreso de Chihuahua hemos actuado en función de nuestros criterios y con nuestra responsabilidad. Finalmente, pero no menos importante, mi agradecimiento a quienes representan dignamente a los medios de comunicación por informar a la sociedad chihuahuense con veracidad, prontitud de los quehaceres de este honorable Congreso del Estado, así como de las actividades que desarrollamos en cumplimiento de nuestro encargo como diputados y diputadas. Acto seguido, procederemos a rendir los honores a nuestra enseña patria y entonar el himno nacional, para lo cual solicito a las y los diputados y autoridades y demás personas que nos acompañen, nos pongamos de pie. Inicia Congreso de Chihuahua los trabajos del segundo año legislativo. En sesión solemne del Congreso, encabezados por representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la 66ª legislatura de Chihuahua, iniciaron el 1 de septiembre los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Con la representación de los tres poderes del Estado, el presidente del Congreso de Chihuahua, el diputado René Frías Bencomo, dio lectura al decreto de inicio del primer periodo, así como al decreto de designación de la mesa directiva que dirigirán los trabajos a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del 2020. Frías Bencomo emitió un mensaje en el cual resaltó que este año legislativo, que apenas inicia, será de grandes retos, de intenso trabajo, de buscar consensos y encontrar cómo las fuerzas políticas convergerán en el Congreso para dejar de lado los intereses partidistas en el mayor y único interés de hacer bien para el beneficio de las y los chihuahuenses. No tengo duda que este será un año legislativo de grandes retos para todas y todos los legisladores, que será un año de intenso trabajo, de buscar consensos, un año de encontrar cómo todas las fuerzas políticas converjamos a pesar de nuestras ideologías, dejando de lado intereses partidistas y que el mayor y único interés sea siempre el bien de las y los chihuahuenses. Señoras y señores legisladores, respetuosamente les conmino a que nuestro trabajo y nuestra conducta sean los elementos para alcanzar verdaderamente la confianza de los ciudadanos en el Poder Legislativo. Tengo la convicción de que cada uno de nosotros mantenemos empeñada la palabra y el compromiso con los chihuahuenses. Ellos son nuestra esencia y a ellos nos debemos. Este Congreso seguirá siendo democrático y plural,
y la voz de todas y todos serán escuchadas. Armonicemos nuestras leyes y seamos un Congreso de vanguardia y visionario que permita reconocer las necesidades de nuestro Estado y su gente. Hagamos que los chihuahuenses se sientan verdaderamente representados por quienes integramos el Poder Legislativo. Honremos el juramento que hicimos de desempeñarnos leal y patrióticamente en el cargo que el pueblo nos ha conferido. Señor Secretario General de Gobierno, señor Magistrado, las puertas de este Congreso seguirán abiertas para los poderes ejecutivo y judicial y sobre todo para todas y todos los ciudadanos. Creemos y honramos la división de poderes porque tenemos la convicción de que ello hará prevalecer la esencia del Estado de Derecho, ya que solo puede hablarse verdaderamente de su existencia con instituciones como las aquí representadas que garanticen que esa división sea efectiva. Señor Secretario, llévele por favor al gobernador Corral nuestro saludo respetuoso y la disposición de acompañarle en todas las acciones que tengan como propósito el logro de una mejor condición de vida de las y los chihuahuenses. Le apostamos a que la agenda legislativa de este año nos permita que el rumbo que le demos a este Congreso siempre sea un rumbo firme. A nombre de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, agradezco su presencia en esta sesión solemne al licenciado Luis Fernando Mesta Soblé, secretario general de Gobierno, y al licenciado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, nuestro agradecimiento a las demás autoridades y a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta sesión del Congreso del Estado. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para el martes 3 de septiembre del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria, siendo las 9:08 horas del día 1 de septiembre del año 2019, se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia, que tengan un excelente domingo. Gracias.